En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Esa frase se le hizo conocida a algunos de ustedes. Casi que la rezaban conmigo aquí. Esta funesta frase encierra nada más y nada menos que la doctrina del pensamiento positivo o mentalismo, es decir, la llamada confesión positiva, doctrina oriental que nada tiene que ver con la escritura. Estos falsos maestros enseñan a la gente a dejar la fe bíblica para confiar en sus propios dichos y palabras. Lamentablemente, esta es la confesión que se practica en muchas iglesias hoy en día. Una confesión que nada tiene que ver con la Biblia y que por el contrario se aleja más y más de ella porque hace énfasis es más en el amor propio, en el campeón que hay en ti y todas estas cosas centradas en el hombre que lo único que hace es alejarnos más de Dios y de su verdad plasmada en las Escrituras. La Biblia, diferente a eso, enseña que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Según estos falsos maestros, su frase emblema, que fue con la que comencé, la basan en un texto bíblico. Es que, hermanos, si tú llegas a una iglesia y te dicen, ustedes usan la Biblia, si tú preguntas, ¿ustedes usan la Biblia? Todos, sin lugar a dudas, te van a decir nosotros. Claro, nuestro fundamento es bíblico. Y esta frase con la que yo comencé es extraída de la Escritura. El único detalle es que es extraída de una manera incorrecta. Es basada en Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21. ¿Qué dice el texto? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso es que la frase como comienza, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, basado en el texto de Proverbios. Pero este pasaje para nada enseña que el creyente tenga poder en su boca, o como ellos llaman, poder creativo. Tal cualidad solo le pertenece al Dios que es 3 veces santo. En este pasaje, si uno lee todo el capítulo 18 de Proverbios, menciona que una persona puede verse envuelta en situaciones tan peligrosas y aún difíciles por no tener cuidado en lo que habla. Son cuestiones cotidianas de tu día a día. De hecho, Proverbios es un libro de sabiduría. Proverbios no es un libro ni de promesa. Proverbios no es un libro normalmente de mandato, sino que el autor de Proverbios lo dejó escrito para que tú y yo tuviéramos sabiduría al momento de poder tomar ciertas decisiones de nuestra vida o todas las decisiones de nuestra vida. Son cuestiones cotidianas, en este caso de índole contractual, que de ninguna manera hablan de un supuesto poder místico en los labios de un creyente. Por lo tanto, esta frase y su pretendido basamento bíblico son falsos y no es más que una abierta perversión o acción de torcer el contenido bíblico en su esencia con el fin de respaldar su aberrante doctrina espiritista. Pero hermanos, a pesar de esto, todos sin excepción tenemos una confesión de fe. Todos sin excepción. Aquí en este salón, todos sin excepción tienen una confesión de fe. Indudablemente no hay nadie sobre la faz de la tierra que diga que no tiene una, así esta no esté basada y no esté fundamentada en Dios mismo, que son dos cosas diferentes. Unos creen, por ejemplo, en sí mismos. Esa es su confesión. Es lo que yo hago, está centrado en mí. Otros creen en cosas místicas, otros creen en la evolución. En fin, todos creen en algo porque Dios creó al hombre para adorar. La necesidad de creer en algo es por tu composición inmaterial.
Aunque tú no lo creas, amigo, tú que estás aquí, tú fuiste compuesto de dos tipos de cosas, de algo material y algo inmaterial. Lo material es lo que te ves, lo bonito que eres, lo simpático que te ves a la luz de tu espejo, tu cara, tu rostro, tu carne. Pero hay una parte que es inmaterial, que esa fue creada para adorar a Dios desde el inicio de los tiempos. Pero, como Dios dejó al libre albedrío a Adán y a Eva, entonces el punto es que ellos tomaron su libertad para tomar decisiones equivocadas, pero su deseo seguía allí. Esa parte intrínseca del alma en donde necesitan adorar estaba allí, solo que en ese momento Eva y Adán decidieron adorarse a ellos mismos. Así que ninguno sin excepción aquí, o lo digo de otra forma, no hay ninguno aquí que no desee adorar. El punto es en lo que deseas adorar. La razón de la enseñanza o de la instrucción del día de hoy, como introducción a esta nueva serie que daremos, se debe a esto, a lo que creemos, a la fe que proclamamos como iglesia, al cuerpo doctrinal al que esta iglesia se adhiere, plasmado en un documento no inspirado, pero que se desprende desde las Escrituras y es de fácil comprensión para entender de manera sistemática de las doctrinas cardinales de la Biblia. Y esto es importante, hermanos, visita que estás aquí por algunas razones. En primer lugar, cercamos lo que creemos como iglesia y esto ayuda a saber la diferencia entre la verdad y el error, lo que edifica y lo que no edifica, entre una herejía y una verdad. En segundo lugar, evaluamos las enseñanzas y la predicación a la luz de lo que creemos. La confesión sirve para eso, para que tú evalúes, pastor, pero tú predicaste eso y eso no es lo que cree la iglesia. Entonces hay uno de los dos que está desviado, la confesión o el pastor. Y yo estoy lo más seguro posible que va a ser el pastor, porque la confesión está. Y nosotros no inventamos una confesión nueva, nosotros no fuimos iluminados y los últimos 2024 años han sido un desastre de estos hermanos que han creído. No, nada de eso, nada de eso. Respetamos la historicidad de las confesiones, respetamos lo que la iglesia ha creído a la luz de estos 20 siglos, o ya 21. Ejercitamos la disciplina de la iglesia a través de lo que creemos, cuando ésta es doctrinal a la luz de esa confesión. Las confesiones de fe han sido muy útiles en la historia de la iglesia en estos más de 2000 años y han ayudado a preservar lo que ha creído la iglesia durante estos siglos. Cuando el evangelio se propagó más y más en el Imperio Romano, muchos de los que se habían convertido a la fe cristiana permanecían arraigados, por lo menos en parte, a sus antiguas convicciones religiosas o filosóficas. De la unión de estas convicciones con la doctrina cristiana resultaron doctrinas heréticas que confundían a los creyentes. En particular, una de las doctrinas más atacadas en los primeros siglos fue la Trinidad divina, el Dios Trino, y la doctrina de la naturaleza de Jesucristo causaron severos conflictos al inicio de la iglesia. Para remediar este problema se realizaron esfuerzos para formular confesiones de fe que fueran valederas para la fe de la comunidad y por consiguiente para la fe de cada creyente. El criterio para decidir si un enunciado sobre la naturaleza y el obrar de Dios podía formar parte de una confesión de fe era su conformidad con la enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. En el curso del tiempo fueron formuladas las siguientes confesiones de fe. La confesión de fe apostólica, y yo estoy seguro que todos sin lugar a dudas aquí se la saben. La confesión de fe de Nicea-Constantinopla y la confesión de fe atanasiana. Por ejemplo, una de ellas es la confesión de fe apostólica y van a notar que cuando yo comienzo a leerla, ustedes se la saben. Lo que pasa es que se la hemos puesto como a cierta denominación, como si eso le perteneciera a ella. Miren, lo voy a leer y usted va a decir, oye, pastor, no lea eso, que eso no lo proclamamos. Dime si tú no crees lo que yo te voy a leer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, universal. Eso no tiene que ver con la iglesia que ustedes iban. La Santa Iglesia Católica quiere decir la Santa Iglesia Universal. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Nos volvimos entonces, Romanos ahora. No, es entender, hermanos, que la catolicidad no depende de un grupo de personas que se han adherido a ciertas cosas que hacen porque creen, y yo estoy seguro que más de uno cree que este credo le pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y no es así. De hecho, cuando este credo se fundó, esa iglesia ni siquiera estaba todavía. Entonces las confesiones de fe son un medio útil para la declaración y la defensa pública de la fe cristiana, especialmente en tiempos tan convulsos como estos que son los actuales. El relativismo moral y la alta estima que tienen algunos sobre su propia opinión hace necesario volver a las confesiones que nuestros antepasados en la fe escribieron y en las que de forma breve y concisa se explica el núcleo de nuestra fe como una columna vertebral. Tras la Reforma Protestante ya en el siglo XVI, ¿verdad?, los cristianos convinieron en que era necesario volver a redactar confesiones de fe para que quedara claro cuál era la fe que profesaban. En esta etapa histórica encontramos la Confesión de Belga, los 39 artículos, la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Es importante reseñar que los credos y confesiones no son importantes por su antigüedad o por quién o quienes lo formularon, sino más bien porque reflejan fielmente lo que dice la Escritura sobre la fe cristiana. Y lo digo intencionalmente porque sé que hay hermanos que creen que adherirse a una de estas confesiones te hace más fiel a adherirte a otras que digan lo mismo o que lo digan con otras palabras. Y no es así, porque eso no tiene que ver con la antigüedad de la confesión, eso tiene que ver con la fidelidad hacia las Escrituras. Eso es lo que es. Entonces, con todo esto, lo que pretendo demostrar es que tener una confesión de fe no es algo nuevo, primero que todo, porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar aquí diciendo, pero ¿qué es eso? Yo nunca he visto eso. En las iglesias donde yo iba no tenían confesión de fe. Eso es lo que tú crees, sí la tenían, pero no la tenían escrita. Porque si yo iba ahí y yo veía predicar al pastor de allí, él creía algo, esa era su confesión. Lo que pasa es que no estaba escrita. Entonces podemos entender de que tener una confesión no es algo nuevo, sino que en la historia de la iglesia vemos cómo esto se fue desarrollando y dando respuestas claras a situaciones particulares de cada época. Así que en el mes de octubre, ya me voy a ahondar un poco más hacia adentro, hacia nosotros, en el mes de octubre del año 2020 fue establecida la membresía de la iglesia y 2 meses después fueron ordenados sus pastores. En ese momento la iglesia se adhirió a la Confesión de Fe de New Hampshire de 1833 y a Fe y Mensaje Bautista del año 2000. Pues entendíamos que este compendio doctrinal sistemático representaba apropiadamente las convicciones de la iglesia en ese momento. Sin embargo, después de haber transcurrido el tiempo, la iglesia ha madurado, ha comprendido mejor su contexto local y con la dirección del Señor hemos construido una confesión de fe que, basada en la fe histórica de la iglesia, pero considerando nuestro contexto actual, para que puedan reflejar de una manera más sólida, profunda, pero a la vez con claridad y fundamentada en la Escritura, en qué creemos como iglesia. Y yo soy intencional en decir esto, hermanos, porque yo sé que hay hermanos que vienen de esta tradición reformada. De hecho, yo vengo de esa tradición reformada, o como le quieran llamar, reformada, o bautista particular, o esencialmente reformada. Póngale lo que usted le quiera poner. Yo vengo de esta tradición en donde nosotros teníamos confesión histórica, pero lo que yo siempre he pensado es que esa confesión histórica fue contemporánea en algún momento de la vida.
Cuando estos hermanos hace 300 años se congregaron y se reunieron para hacer una confesión y darle respuesta, tenían un tremendo conflicto con la Iglesia Católica Apostólica Romana y tenían la necesidad de responder ciertos argumentos que esta iglesia estaba haciendo por causa de la Reforma y ellos tenían que responder confesionalmente y tener unidad entre muchos y responder a ciertos asuntos que pasaban en ese momento. Pero por ejemplo, estos hermanos de hace 300 años no tenían que aclarar, por ejemplo, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Eso en la época era normal. O sea, nadie daba por sentado, a pesar de que podría haber homosexualismo, porque evidentemente desde la Escritura podemos ver de que eso existía incluso hace 2000 años, pero no era un motivo de discusión decir que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. No era un motivo de discusión y por eso tal vez incluso estas confesiones históricas ni siquiera se ahondaron en eso porque en su época contemporánea no estaba ese problema. Pero ahora díganme ustedes si ese problema está hoy con nosotros. ¿Está o no está? Jueces de la República casando personas del mismo sexo. Tenemos ese problema. Y nosotros confesionalmente tenemos que declarar lo que creemos, no porque si viene una persona en una condición de homosexual aquí lo vamos a rechazar, sino que yo quiero que él tenga claro que nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y si esa persona viene aquí, hay que amarla y predicarle el evangelio, que es lo que esa persona necesita. No estamos siendo sectarios, como muchos pueden decir, sino sencillamente que es lo que creemos, ¿por qué lo creemos después de todo? Porque la Biblia lo cree así, la Biblia lo dice así, Dios lo enseña así. Y eso lo enseña y Dios nos está dando respuesta de eso hoy. Desde el inicio, desde que Dios creó todas las cosas, Génesis 1 y 2 te manda y te informa y te enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pastor, pero yo no veo un matrimonio en Génesis 1 y 2. Bueno, pero yo leo cuando Dios dice, y los bendijo. Si los bendijo ya los unió. Y si los unió esos son, y después le dice, procreen. Ya los unió, esos son. Entonces, si eso es un mandato de Dios, ¿por qué nosotros tenemos que torcer la Escritura para entonces ponernos nosotros un poco más woke aquí y aceptar de todo lo que se venga acá? No, nosotros aceptamos que entren, pero que entren con nuestra confesión, no que entren con la confesión de ellos. Para eso sirve una confesión. Entonces, si se dan cuenta cómo estas confesiones históricas son muy buenas. De hecho, nosotros en nuestra confesión, y se van a dar cuenta a la medida que la vamos enseñando, tiene muchas cosas muy parecidas a lo que la historia ha creído acerca de las cosas. El Dios Trino no tengo ninguna duda, de la doctrina de Jesucristo no tengo ninguna duda, de la doctrina del Espíritu Santo no tengo ninguna duda, de la doctrina del hombre y del pecado y todo lo demás no hay ninguna duda. Ellos ya nos hicieron el trabajo fácil, porque ya todo está enseñado y no hay nada que inventar. Pero el punto es que hoy nosotros tenemos que dar respuesta a ciertos asuntos. Por ejemplo, el relativismo. Yo tengo mi verdad y esta es mi verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Antes no se tenía que enseñar, sino que la verdad era la de Dios y ya. Ahora todo el mundo tiene su propia verdad. Ahora todo el mundo dice, esta es mi verdad y con mi verdad no te metas. Ahora todos nos critican a los cristianos porque todos pueden hablar en contra de los cristianos y nosotros tenemos que ser tolerantes. Pero cuando nosotros condenamos un pecado, el homosexualismo, que el mundo quiere, por lo menos, para seguir con el mismo ejemplo, quiere como normalizar, cuando hablamos como habla la Escritura de eso, entonces nosotros somos los más perversos e intolerantes de la vida. Entonces nosotros tenemos que soportar todo lo que nos venga encima, pero el mundo no nos soporta. Hay un pastor que, por cierto, está enfermo hoy, John MacArthur, que él decía que cuando tú predicas algo, y eso le fastidia al pecador, deja que le fastidie si él se la ha pasado fastidiando al Señor todo el tiempo de su vida. Hombres firmes, hombres fuertes, eso es lo que necesitan iglesias hoy, hombres y mujeres que se paran en la raya a decir lo que creen sin temor a las consecuencias. Y eso es lo que falta, hermanos. Y por eso tenemos que enseñar esto. Por eso tenemos que enseñar esto, porque hoy incluso cristianos estamos dejando que se secularice, que la cultura mundanal, la que le hace daño al hombre, se penetre en la iglesia. Y nosotros, como cuerpo, como iglesia, no podemos permitir que esas cosas penetren en esta iglesia local. Y por eso necesitamos
un cuerpo doctrinal que nos marque por dónde tenemos que caminar en ciertos asuntos de la vida. Por ejemplo, otro ejemplo más del por qué necesitamos una confesión. Y esta pregunta yo la he hecho en muchos escenarios, incluso hasta en seminarios. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Hay un solo Dios que subsiste en tres personas. B. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Miren que las dos afirmaciones solo cambian en una palabra, una sola palabra. Miren que la diferencia entre una afirmación y la otra solo es una palabra, o es subsiste o se manifiesta, el resto de la oración está igualita. Una de las dos es la gloriosa verdad bíblica y noten, la otra es de las más grandes herejías que han existido en la fe cristiana. Déjame decirte, mi hermano, si tú, y te voy a decir hermano porque creo que te puedes equivocar, si tú contestaste o pensaste en la opción B, podrás ser endosado en la secta de los unitarios o unicitarios, porque el único Dios verdadero no se manifiesta en tres personas, sino que subsiste en tres personas. Y no me tienes que alzar la mano si tú contestaste la B equivocadamente. O sea, si la contestaste conscientemente, tú no eres hermano mío, eso sí te lo digo. Pero si la contestaste equivocadamente, no tienes que alzar la mano. Pero esa es una de las razones del por qué necesitamos una confesión en la iglesia. Porque búscame eso en la Escritura. Porque si yo te digo, búscamelo en la Escritura, toma, búscame y demuéstrame que Dios subsiste en tres personas. Pastor, pero ahora ¿qué texto busco? Bueno, se me ocurre de pronto cuando el Señor fue bautizado, ahí. ¿Y por qué? Porque el Señor fue bautizado allí. Y dice la Escritura que del cielo se abrió, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ya van dos y la tercera. El Espíritu desciende como paloma, ojo, porque a veces decimos que el Espíritu, tú no has visto cómo, dibújame el Espíritu Santo y dibujan una paloma. ¿Sabes por qué lo hacen? Por la falta de una confesión dentro de la iglesia. ¿Cuántos aquí dibujaron paloma cuando les decían dibujen al Espíritu Santo? Pero la Escritura dice, descendió como paloma, no que era una paloma. ¿Sí ven la diferencia entre una cosa y otra? Entonces, de esto se trata la importancia de tener una confesión de fe, para presentar sus doctrinas de una manera precisa y ordenada, y por eso es que nuestra iglesia tiene la propia, el cual queremos enseñar a través de esta serie que hemos titulado La Fe que Proclamamos. Debemos cuidarnos de los falsos profetas y de herejías y defender nuestra fe bíblica. ¿Saben por qué? Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El término columna es un término griego que es como estulos, se refiere a una columna que sostiene un edificio. Y baluarte se refiere a la base o fundamento de una estructura. La verdad a que se refiere el texto es la revelación que Dios hizo a los hombres. Esto es esa revelación especial que comenzó en el Edén y que concluyó con el establecimiento del nuevo pacto. Esa revelación que tiene como su centro focal el misterio de la piedad o el ministerio de la piedad, el Evangelio de Jesucristo. Al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia. Esto es a una institución que fue designada y planeada por Dios para conservar pura la verdad, para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos y encomendarla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. Hermanos, honremos y respetemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y una manera que ustedes tienen esa facilidad de verla en nuestra iglesia local es a través de nuestra confesión. La iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y la promoción de la verdad revelada en el mundo. Esto desde luego hace que la iglesia sea indispensable, tan indispensable como la columna o el fundamento de una casa. Si tú tienes una casa, si tú vives en una casa que no tiene columnas o no tiene fundamento, múdate porque eso se va a caer rápido.
Porque es posible que no tenga columna, porque tú dices, no necesito el techo, no tengo cielo raso y todo lo demás está bien. Pero debe tener un fundamento, una zapata que le llaman. Si eso no lo tiene, corre de ahí porque eso se va a caer en un momento dado. Entonces por eso la iglesia necesita este compendio doctrinal que resume las verdades bíblicas en un documento. Pero ojo, resume las verdades bíblicas. Es decir, la Biblia no se desprende de la confesión. La confesión depende absolutamente de la Escritura. Si hay algo en la confesión que no está en la Escritura, esa confesión, eso en esa parte no se debería creer. Por eso es que hay que ser cuidadoso incluso en la manera como se redacta una confesión. Porque también entiendo que hay confesiones incluso históricas que tienen ciertas aseveraciones contundentes y es respetable aquel que se adhiera a ellas sin tener un asidero bíblico fuerte. Y por eso Dios dejó escrito en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Él, las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos revelar cosas de Dios que Dios no nos ha revelado a nosotros. Y debemos tener cuidado con esas cosas. Pero también tener una confesión nos da algunos beneficios. En primer lugar, una confesión es un medio útil para la declaración y defensa públicas de la verdad. La iglesia ha de retener la forma de las sanas palabras, dice 2 Timoteo. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, y no el Iscariote. Judas, versículo 3. Y yo siempre, ustedes saben que yo tengo un cuento de esto, ¿verdad? Que siempre recuerdo. A los que nos visitan por primera vez o nunca han escuchado el cuento, hermano, es que ya los otros los tengo saturados con ese cuento. Así que si quieres saber el cuento, hermano, hermana, visita, escríbeme por WhatsApp o pregúntame personalmente. O he hecho el cuento, hermano. Es que siempre soy como ahí, me gusta. Y estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1. En el cumplimiento de esta tarea, una confesión es útil herramienta para distinguir la verdad del error y para presentar sucintamente las doctrinas centrales de la Biblia de forma íntegra y en las debidas proporciones. Hermanos, una cosa que yo siempre le enseño a muchos hermanos que yo sé que han conocido la verdad, han sido iluminados por la verdad y tienen ese deseo ardiente de que muchos otros conozcan esa verdad de ustedes. Y yo les voy a decir algo, un mal consejo siempre es, ve y ataca su doctrina. Eso es un mal consejo. Eso es un mal consejo. Yo no puedo ir. O sea, yo primero tengo que recordar de dónde me sacó el Señor a mí. De doctrinas erróneas. A mí personalmente me sacó de este tema de la prosperidad. Yo que estaba bien hundido y ya estaba quedando hasta pelado yo. A mí me sacó de eso. A otros los ha sacado de otras denominaciones que tal vez ni siquiera son conservadoras, sino que son abrumadoras en desviarse de la doctrina. Pero a veces nuestro deseo sano es querer sacar a otras personas de eso, pero tú no las vas a sacar atacando lo que ellos han creído durante muchos años. Eso no es sabio. Ellos van a salir cuando tú les prediques la verdad y que ellos puedan deducir entonces cuál es la mentira. Porque a veces queremos atacar su mentira y termina eso siendo una discusión de persona a persona. Pero si tú le dices, vamos a la Escritura, una pregunta que te hagan es una oportunidad de evangelizarlos. Oye, ven acá, ¿y esto qué es? Mira, vamos a la Escritura, a lo que dice la Escritura. Y tú puedes saber y entender, porque tú estabas al lado de él antes, te sentabas antes al lado de él y sabías lo que le están enseñando a él. No te metas con eso, dile la verdad. Porque a veces cuando queremos destruir su mentira, pareciera que estuviéramos como desconfiando del poder de Dios que puede hacer con su verdad. Pareciera que tú quisieras ser como ese Espíritu Santo. No, ve con la verdad. Mi ejemplo claro de esto siempre es que a los que son cajeros en bancos siempre les enseñan cuál es el billete verdadero. A ellos nunca les enseñan cuál es el billete falso. Porque ¿cuántos billetes falsos hay? Un montón. ¿Cuántos verdaderos hay? Uno solo. Entonces cuando estudia el billete verdadero y pasa el falso, uy, le saltan los ojos porque eso no le parece que es real. Es lo mismo. Le damos la verdad y dejar que la mentira caiga sola. Pero no, queremos atacar sus mentiras, y no solo los que van a otras iglesias, a otras denominaciones, o que estén a personas que ni siquiera conocen el Evangelio. También somos así. ¿Quieres tú ser el Espíritu Santo? Ve con la verdad. Oye, tú, o si eres el primo, ¿tú qué crees de estas cosas? Mira, yo creo de esto lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto y lo otro. Ya. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer conforme a lo que Él ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, conforme al decreto del Padre. Nada más.
Yo se los digo porque yo vengo de la doctrina de la prosperidad y cuando el Señor me iluminó, un desastre eso. Ataqué a todo el mundo y nadie sintió mi ataque porque yo no influenciaba a nadie en esa época. En vez de tomarme el trabajo de hablar con ellos de manera personal, por redes ataqué a todo el mundo. Y el grupo que yo lideraba en ese momento se apartó de la iglesia, no fueron más nunca, hasta me trataron mal a mí después, porque ya yo creía en otras cosas. Y resultado de la operación, ninguno de esos camina con el Señor hoy por hoy. Menos mal que yo descanso en que la salvación es del Señor y no depende de mí, porque si dependiera de mí, wow. Si dependiera de ti y de mí, habría más gente en el infierno que en el cielo. Porque así somos. Así somos. En segundo lugar, una confesión sirve de norma pública de comunión y disciplina. La Biblia considera a la iglesia local no como una unión de aquellos que han acordado diferir, sino un cuerpo caracterizado por la paz y la unidad. La iglesia ha de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sus miembros han de ser unánimes, es decir, de un corazón, alma, espíritu, mente y voz. Una confesión ayuda a proteger la unidad de una iglesia y a preservar su paz. Sirve como base de comunión eclesiástica entre los que están tan casi de acuerdo como para poder andar y trabajar juntos en armonía. Congrega a los que sostienen una fe común y los une en una comunión. Pregunto, ¿pueden los calvinistas, los arminianos, los pelagianos y los unitarios orar, trabajar, tener comunión, adorar juntos en paz y con provecho, mientras que cada uno sostiene y promueve sus propias nociones de la verdad? ¿Tú te imaginas esa locura en esa iglesia? ¿Te imaginas? O sea, no se va a poder sostener. Digamos que este domingo le tocó al calvinista la predica. La salvación es del Señor, hermanos. Y después viene el semipelagiano. O sea, técnicamente casi que montaste un católico romano al púlpito. El Señor. Y hace la cena del Señor, imagínate eso. Es increíble, no se puede sostener, hermanos. Yo no estoy diciendo de que todos los miembros de la iglesia tienen que estar unánimes con la confesión que se cree. Yo lo que estoy diciendo es que por lo menos el liderazgo tiene que tener unanimidad en lo que cree, porque si no tiene unanimidad va a tener división. Lo que no se multiplica se divide, hermanos. Lo que no se suma se resta. Así que el punto es que aquellos que enseñan tienen que tener unanimidad. Aquellos que tienen cargos de oficiales como los diáconos y los pastores de la iglesia tienen que tener unanimidad. Aquellos que se paran en el púlpito tienen que tener unanimidad. Los miembros regulares que no enseñan y todo lo demás pueden diferir en algunas cosas. Ahora, si difieres con la Trinidad, yo creo, espérate que tú estás en el lugar equivocado. O te vas o te voy. Porque tú no puedes estar en una iglesia cuando no crees lo mismo que creemos nosotros como Trinidad. O tú no puedes creer en la iglesia, tú no puedes estar en una iglesia donde crees en la doctrina de Jesucristo diferente a la que creemos aquí, porque eso sí divide. Tú puedes decir, porque nosotros en la confesión lo va a ver más adelante, que nosotros no nos sentamos o nos acentuamos con una posición escatológica exacta, pero por lo menos sí decimos de que nos alejamos de dos de ellas. No lo voy a decir ahora para que no estén preguntando al final. Léanla. Nos alejamos de dos de ellas. Pero si un miembro regular está pegado a una de esas dos, él puede estar aquí, no importa, puede ser miembro de la iglesia. Pero el punto es que él no puede entonces promulgar y decir que esa es la verdad verdadera y quiere ser miembro de esta iglesia. Hermano, hermana, si tú no lo crees, si tú no te apegas, está bien, puedes estar aquí, pero tú no puedes estar aquí y decir lo que ustedes creen no está correcto y de repente entonces yo promulgo una posición escatológica acá o digo algo que es meramente escatológico y viene y se levanta con un suéter que diga el rapto y todo lo demás. No, tú no puedes venir así porque no es lo que nosotros creemos. Bueno, ya dije una de ellas, pero también puedo decir la otra. Pero el punto, hermano, es que puede ser miembro, sí, y puede estar y tener comunión con nosotros, porque yo creo que la Escritura es contundente en algunos aspectos escatológicos. Cristo viene, sí. Si tú dices que Cristo no viene, chao, porque eres un hereje. Pero la forma en que viene, hay ciertas discusiones. Y por eso la historia de la iglesia tiene 5 escuelas escatológicas. Si no lo han resuelto en 2000 años, hermano, no lo vamos a resolver hoy aquí.
No lo vamos a resolver. Hay unas que se pueden pegar más, hay otras que tú tienes una afiliación. Yo tengo la propia, no la promulgo. Lo único que digo que no son 1000 años literales. Pero el punto es que al final, si yo creo que son 1000 años literales o no, tú vas a tener que lidiar con una cosa que yo no, y yo voy a tener que lidiar con una cosa que tú no. Y ya, no pasa nada. Pero no estás ahí como promulgando que esto es lo mejor que hay, que mejor dicho, que no son 7, sino nada, mejor dicho, todo eso. ¿Por qué? Porque la Escritura no es literalmente clara en todos los aspectos. De hecho, yo soy un convencido de que todas las posturas escatológicas tienen falencias. Todas, sin excepción. Todas, sin excepción, tienen falencias. Por muy escatológico que tú creas, por muchos libros que te has dado, te hago preguntas exactas de esa postura que tú no vas a poder contestar. Es así. Y no pasa nada. Pero si tú me vas a venir a decir que no, Cristo no vino en carne, chao de aquí, papá. De aquí te vas. Evangelizado o echado. Porque es que eso es una herejía y yo no puedo permitir que en la iglesia haya herejías. De hecho, yo conversaba con unos hermanos ayer porque a veces creemos que todos los procesos de disciplina tienen que pasar por la iglesia y eso es un asunto equivocado. No todos los asuntos de disciplina tienen que pasar por todos los miembros de la iglesia. Ojo, porque eso no es así. La Biblia le dice, Pablo le dice a Timoteo que si hay alguien que viene con una herejía, el pastor tiene la obligación de primero exhortarlo y si tú dices, no, yo me mantengo aquí, chao, y después le informa a la membresía y lo tuve que echar. Tuve que llamar a 3 policías, lo tuve que echar. ¿Por qué? Porque eso va a dividir la doctrina de la iglesia y yo no quiero eso aquí. Así que hay asuntos serios, hermanos. Así que si después de que terminemos la confesión hay gente que desapareció, ya ustedes entienden por qué. Pero hermanos, confíen que seamos fieles a la sagrada palabra de Dios. Y en tercer lugar, un credo sirve de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. Y esto es lo que le llaman popularmente un puñal en la espalda. Pero hermanos, yo quiero que ustedes evalúen la predicación y a quienes predican a la luz de la palabra de Dios. Y la confesión te ayuda porque va a haber un segmento donde va a decir quiénes deben ser ordenados, cómo deben ser ordenados, qué deberían tener los ordenados, qué deberían predicar los ordenados. La tienen fácil. La tienen fácil. Por eso una confesión ayuda a este tipo de cosas. Los ministros de la palabra han de ser hombres fieles, dice 2 Timoteo. Retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Hemos de estar en guardia contra los falsos profetas y apóstoles, hemos de probar los espíritus si son de Dios. No hemos de recibir un hombre infiel en nuestros hogares o darle un saludo fraternal para no ser partícipes de sus malas obras. Todo eso lo saqué de textos bíblicos. En cuarto lugar, las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. Y eso es bueno decirlo. Porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar temblorosos, pero ¿por qué se llama confesión IBDC y no se llama confesión de Westminster? Bueno, Westminster ustedes saben por qué no es. Nosotros no somos presbiterianos. Pero bueno, está bien la de Londres de 1689, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque Londres tiene algunos asuntos en donde el liderazgo, en esa época incluso Ángel y yo no estábamos de acuerdo con ciertas cosas que tenía. Y no pasa nada. Porque afirmaba ciertos asuntos que creemos que iban un poquito más allá de lo que tenían que decir. Y no pasa nada. Yo quiero una confesión que yo me sienta tranquilo, que cualquier página que yo caiga, cualquier capítulo, yo creo eso. Y yo creo, por la Escritura, por lo que les acabé de leer, que los pastores deben estar asociados absolutamente a la confesión. Porque ¿qué si yo tengo una confesión en la que no me uno a ella totalmente? Perdiste el año, abriste la puerta para todo el mundo para decirte cualquier cosa. No, si tú no te adhieres totalmente, pues yo tampoco. ¿Verdad? Pero nuestra confesión, independientemente de que sea escrita hoy o hace 500 años, debe mantener una continuidad histórica de lo que la iglesia ha creído históricamente. Y eso lo van a notar en la medida que vayamos exponiendo cada punto de la confesión. No son cosas nuevas. Hay obviamente ciertas afirmaciones que hacemos por los problemas que tenemos contextualizados al día de hoy. Pero no quiere decir de que aquellas confesiones no lo tienen porque ellos dijeron, no, nosotros no nos gusta ese tema, mejor doblemos de eso. No tenían esos problemas, no tenían esas circunstancias, las que les comentaba hace unos minutos atrás. En conclusión, hermanos, no se trata de colocar la confesión de fe que tenemos por encima de la Escritura, que quede claro. En ninguna manera, nunca, jamás. No hay nada que esté por encima ni igual a la santa palabra de Dios, de lo contrario no fuera autoritativa. No se trata de eso. Si nosotros ponemos la confesión siquiera al ladito de la Escritura, estamos diciendo que la confesión tiene autoridad.
Se trata de ver nuestra confesión como una ayuda para aprender las principales doctrinas de la Biblia de una manera sistemática con el fin de blindar nuestra fe y nuestra iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, te pido que estudies la confesión, ven a las escuelas dominicales, valora el esfuerzo de hombres en toda la historia y que nosotros deseamos preservar y sumarle asuntos de nuestra época que hay que afirmar convicciones bíblicas al respecto. Pero por otro lado, hermanos, no coloques paredes tan bajas que cualquiera se pueda colar, pero tampoco las subas mucho que no puedas ver a los que están perdidos para predicarles el Evangelio y dejar que miren hacia acá adentro a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Seamos honestos con eso. Debemos ser balanceados en todo. Así que el Señor bendiga esta serie y que en todo podamos glorificarle. Amén.